El tercer domingo de Adviento es el domingo de la alegría, o domingo gaudete, porque está próximo el Señor. De ello nos hablan las lecturas de esta Eucaristía. Aunque el profeta Sofonías ve cómo el pueblo de Judá está sumido en una grave crisis social y religiosa, pues es un pueblo orgulloso que no cumple la alianza, Dios le ha pedido que anuncie a todos que no va a castigarlo, sino todo lo contrario, pues habitará en medio de él con toda su ternura y su amor. Por eso también nosotros debemos gritar con alegría. En lugar de un salmo, en esta celebración proclamamos un cántico de Isaías en el que anima al pueblo de Israel a dar gracias a Dios porque hará brotar un renuevo de la raíz de Jesé. Ese renuevo es el niño Jesús, confrontar. Apocalipsis 22, 16. Y será grande en medio de nosotros. San Pablo anima a los cristianos de Filipo a que se alegren, pues el Señor está cerca. Y nos dice que si somos conscientes de ello y lo celebramos, la paz de Dios llenará nuestros corazones. San Juan Bautista anuncia en el desierto, ante la multitud, que está a punto de llegar el Señor, y todos deben prepararse para ello, haciendo obras que den buen fruto. Ante aquellas palabras, la multitud se pregunta si Él es el Mesías. Pero Juan, humildemente, les hace ver que no es nadie en comparación con el Mesías. Evangelio de hoy, tercer domingo de Adviento, 15 de diciembre del 2024. Primera lectura. Lectura del profeta Sofonías capítulo 3, versículos 14 al 18a. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcas. El Señor, tu Dios, está en medio de ti, valiente y salvador, se alegra y goza contigo, te renueva con su amor. Exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Isaías capítulo 12. Respondemos. Gritad jubilosos, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Gritad jubilosos, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Gritad jubilosos, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión. Porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Gritad jubilosos, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Hermanos, alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que, en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículos 10 al 18. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba:
El que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: No exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban: ¿Y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. El Señor está cerca. El domingo de la alegría. La liturgia del tercer domingo de Adviento está sembrada de llamadas a la alegría. Por eso, en la tradición litúrgica de la Iglesia se ha conocido como el domingo de Gaudete, según el mensaje de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 5, que introduce la celebración y, asimismo, es el texto de la segunda lectura del día, diciéndonos que el Señor está cerca. Ya no solamente se nos invita a prepararnos a la Navidad mediante un cambio de vida y de mentalidad, sino que se nos invita a prepararnos con alegría, porque el Salvador está cerca. La liturgia es expresiva. Este domingo tercero de Adviento nos envuelve en el proceso de las condiciones de la verdadera alegría. El Adviento tiene mucha razón al proclamar este mensaje que es más necesario que nunca. Bajemos de todos los pedestales y de todas las petulancias para reconocer el valor de nuestros límites. En el fondo, es una cosa bien concreta: dejemos de vivir por encima de nuestras posibilidades, porque así no es posible la verdadera alegría. No tengas miedo a la paz, Jerusalén. En la primera lectura del profeta Sofonías, la llamada es tan ardiente y tan profética como en Pablo a su comunidad. Es una llamada a Jerusalén, la ciudad de la paz, la hija de Sión, porque si quiere ser verdaderamente ciudad de Dios y de paz, tiene que caracterizarse frente a las otras ciudades del mundo como ciudad de alegría. ¿Quién rompe hoy el corazón de Jerusalén? ¿La religión, el fanatismo, el fundamentalismo? Ya en su tiempo, el del rey reformador Josías, 640 a 609 a.C., el profeta debe hablar contra los que en tiempo de Manasés y Amón habían pervertido al pueblo humilde. El profeta no solamente es el defensor, la voz de Dios, sino del pueblo sin rostro y que no puede cambiar el rumbo que los poderosos imponen, como ahora. Fue un tiempo prolongado de luchas, de sometimientos religiosos a ídolos extraños y a los señores sin corazón. El profeta reivindica una nación nueva donde se pueda estar con Dios y no avergonzarse. Y lo que sucede en Jerusalén puede ser en beneficio de todos, como ahora. Qué lejos está ahora la ciudad de esa realidad teológica. Hoy sería necesario que judíos, musulmanes y cristianos dejaran clamar al profeta para escuchar su mensaje de paz. Es verdad que el profeta ofrecía la única alternativa posible, ya entonces, y que es decisiva ahora, solo el Dios de unos y otros, que es el mismo, es quien puede hacer posible que las tres religiones monoteístas alaben a un mismo Señor, el que nos ofrece el don de la alegría en la fraternidad y en la esperanza. Porque solamente podrá subsistir una ciudad, todos sus habitantes, si se dejan renovar por el amor de su Dios, como pide el profeta a los israelitas de su tiempo. ¿Es esto realizable?
pues hay que proponer que una religión que no proporciona alegría, no es una verdadera religión. Más aún, una religión que no proponga la paz, con todas sus renuncias, no es verdadera religión. Y Jerusalén, no tengas miedo a la paz. La terapia teológica de la alegría. El texto de la carta viene a ser como una conclusión, casi proverbial en la tradición y religiosidad cristiana. Así traduce la Vulgata: Gaudete in Domino semper chairete en Kyrio pantote, alegraos siempre en el Señor. Incluso no sabemos si estos versos están en su sitio, porque parece ser que Pablo escribe en distintos momentos algunas notas a la comunidad de Filipos. Sea como fuere, desde el punto de vista literario, lo que el apóstol pide a su querida comunidad, sigue siendo decisivo para nosotros los cristianos de hoy. 2 veces repite el gaudete. ¿Qué más se puede pedir? Pero es verdad que hay alegrías y alegría. Pablo dice, en el Señor, y esto no debe ser simplemente estético o psicológico. Bien es verdad que la terapia humana de la alegría es muy beneficiosa. Pues con más razón la terapia religiosa de que el Señor nos quiere alegres. Es una terapia teológica muy necesaria. No podemos olvidar que esta debe ser la actitud cristiana, la alegría que se experimenta desde la esperanza, de tal manera que de esa forma nunca se teme al Señor, sino que nos llenamos de alegría, como recomienda San Pablo a su querida comunidad de Filipos. Nuestro encuentro definitivo con el Señor, cuando sea, debe tener como identidad esa alegría. Ya sabemos que la alegría es un signo de la paz verdadera, de un estado de serenidad, de sosiego, de confianza. De ahí que nuestro encuentro con el Señor no puede estar enmarcado en elementos apocalípticos, sino en la serenidad y la confianza de la alegría de encontrarnos con aquel que nos llama a ser lo que no éramos y a vivir una felicidad que procede de su proyecto liberador. Es decir, encontrarse con el Señor del Adviento debe ser una liberación en todos los órdenes. Por tanto, el hombre, y más el hombre de hoy, debe tomarse en serio la alegría, como se toma en serio a sí mismo. El hombre sin alegría no es humano, y la persona que no es humana, no es persona. La alegría del compartir. El Evangelio es la continuación del mensaje personal del Bautista que ha recogido la tradición sinóptica y se plasma con matices diferentes entre Mateo y Lucas. Nuestro Evangelio de hoy prescinde de la parte más determinante del mensaje del Bautista histórico, capítulo 3, versículos 7 al 9, en coincidencia con Mateo, y se centra en el mensaje más humano de lo que hay que hacer. Con toda razón, el texto de los versículos 10 a 18 no aparece en la fuente Q de la que se han podido servir Mateo y Lucas. Se considera tradición particular de Lucas con la que enriquece constantemente su evangelio. No quiere decir que Lucas se lo haya inventado todo, pero en gran parte responde, como en este caso, a su visión particular del Jesús de Nazaret y de su cristología. Por tanto, podemos adelantar que Lucas quiere humanizar, con razón, el mensaje apocalíptico del Bautista para vivirlo más cristianamente. En realidad es el modo práctico de la vivencia del seguimiento que Lucas propone a los suyos. Acuden al Bautista la multitud y nos pone el ejemplo, paradigmático, de los publicanos y los soldados. Unos y otros, absolutamente al margen de los esquemas religiosos del judaísmo. Lucas no ha podido entender a Juan el Bautista fuera de este mensaje de la verdadera salvación de Dios. Este cristianismo práctico, de desprendimiento, es una constante en su obra. Nos encontramos con la llamada a la alegría de Juan el Bautista, es una llamada diferente, extraña, pero no menos verídica, es el gozo o la alegría del cambio. El mensaje del Bautista, la figura despertadora del Adviento, es bien concreto, el que tiene algo, que lo comparta con el que no tiene, el que se dedica a los negocios, que no robe.
sino que ofrezca la posibilidad de que todos los que trabajan puedan tener lo necesario para vivir en dignidad. El soldado, que no sea violento ni reprima a los demás. Estos ejemplos pueden multiplicarse y actualizarse a cada situación, profesión o modo de vivir en la sociedad. Juan pide que se cambie el rumbo de nuestra existencia en cosas bien determinantes, como pedimos y exigimos nosotros a los responsables el bienestar de la sociedad. No es solamente un mensaje moralizante y de honradez, que lo es, asimismo, una posibilidad de contribuir a la verdadera paz que trae la alegría. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.